Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es una hermosa oportunidad que tenemos hoy de poder compartir la siempre presente y vigente palabra del Señor. Dios siempre está hablándonos para lograr en nosotros una vida plena, una vida abundante, una vida de paz, una vida donde cada día podamos descubrir a través de escuchar su voz y sus consejos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero invitarles a leer el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo repito. Y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es la fuente de vida, de dirección, de instrucción, de corrección y de crecimiento para todos los hijos de Dios. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es la limpieza integral. La limpieza integral. Podemos decir que una definición de santidad o limpieza, según las Sagradas Escrituras, es un acto instantáneo y un acto sistemático donde el Espíritu Santo, en armonía con el creyente, van trabajando poco a poco para ir limpiándose de aquellas prácticas, acciones que están en la mente y en el corazón del hombre para ir conformándose o adaptándose al modelo y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos 19, versículo 2, el autor bíblico Moisés habla sobre la santidad de Dios. Y dice ahí, sed santos porque yo soy santo. El pasaje se refiere en contexto inmediato a los sacerdotes, que eran los que servían y realizaban el servicio para las cosas sagradas allá en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:16, se vuelve a repetir este consejo, esta orden, porque dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, el Señor desea que su pueblo, que sus hijos, que la iglesia, que los creyentes, seamos personas santas, íntegras, puras, y que renunciemos y abandonemos toda práctica, toda obra pecaminosa del cuerpo, del alma o del espíritu. Es así que en este pasaje vamos a ver tres áreas donde el Espíritu Santo y el creyente trabajan juntamente para encontrarse en este proceso maravilloso de santificación o de limpieza integral. Porque el pasaje de la epístola a los Hebreos, allá en el capítulo 12-14, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Veamos entonces aquellas áreas donde el texto que leímos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, los 23, dice que el Señor desea que nuestro cuerpo, alma y espíritu se santifique. En primer lugar está el espíritu. La palabra griega es neuma y se refiere al espíritu del hombre que es creación de Dios. En este sentido, Zacarías capítulo 12:1 dice que Dios creó el espíritu del hombre y lo colocó en la persona. Y eso es muy interesante porque algunas orientaciones religiosas plantean que toda persona hay espíritus que andan polulando, moviéndose en otras áreas y que cuando hay un ser por nacer,
ahí viene ese espíritu y se mete en ese cuerpo. Esas son filosofías, doctrinas de demonios o planteamientos que no tienen relación con la palabra del Señor o con la luz de las Sagradas Escrituras. Y después, cuando estas personas mueren, ese espíritu anda polulando, viajando, o algunos se convierten en ánimas, otra idea errática de la folclore cultural de algunos pueblos o culturas antiguas que planteaban que no había un acercamiento desde las Escrituras. Entonces, si queremos saber qué es el espíritu del hombre, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, porque las Escrituras son la palabra de Dios. Entonces, ¿quién mejor que Dios, a través de los escritores sagrados, pueden definir bien qué es lo que es el espíritu del hombre? Y al respecto decimos que el espíritu del hombre es creación de Dios. Ahí en Isaías 42:5 dice que es Dios quien da el espíritu a los seres humanos que andan de un lugar a otro. Como también el espíritu del hombre es aquel que Dios lo ha creado en la persona, y que a través de ese acto del espíritu, éste puede conocer y escudriñar a Dios. Interesante eso. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este texto dice, en otras palabras, que cuando habla del hombre natural, el vocablo natural en el texto griego es psiquis, de ahí viene mente, de ahí viene racionamiento humano. El hombre no puede conocer a Dios a través del racionamiento lógico, humanista, materialista, matemático, sino que el hombre solo puede conocer a Dios en la medida que el Espíritu Santo toca ese espíritu, porque está muerto en delitos y pecados, y lo revive a través del poder suyo, que es divino, que es Dios, y ahí se origina la vida espiritual. Ahora, en el texto de Hechos 7:59, este gran diácono, este evangelista, Esteban, dio su vida por la fidelidad a Dios, al Señor. Y ante los escribas y los fariseos que lo criticaron, lo apedrearon por hablar de que Jesucristo era el Señor, él llega a decir finalmente de que su espíritu conoció y vio al Señor y se fue con el Señor. Ahí en Gálatas y también en 1 Corintios 6:20, como en Santiago 2:26, dicen que si el cuerpo no tiene el espíritu está muerto. Entonces, es indudable que el espíritu que el hombre tiene es creación de Dios. Entonces, la santificación por el espíritu es muy interesante, porque indica que el creyente, que el Hijo de Dios, tiene que apartarse, separarse radicalmente de aquellas cosas que pueden contaminar, ensuciar y corromper su espíritu. Lo que corrompe el espíritu es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la rebelión, el orgullo, la inmoralidad. Es lo que corrompe el espíritu. Pero el que santifica y que limpia el espíritu es el espíritu mismo, la palabra del Señor, los principios, los mandamientos del Señor. En la medida que los internalizamos, que los grabamos en nuestro espíritu, ese espíritu cada día se irá limpiando como y conforme a la voluntad del Señor. En segundo lugar, el texto dice que hay que santificar el alma. El alma para los griegos era la base de los sentimientos y también la mente y las emociones. En la Escritura hay varios pasajes que hablan acerca del alma, pero cada uno de ellos tiene diferente contexto y diferentes connotaciones o significados. Citemos algunos de ellos. El primero dice que el alma es aquella que busca al Señor, en Deuteronomio 4:29. Busca al Señor, alma mía, dice el pasaje. Allí en Mateo 16:26 habla de qué le sirve al hombre si gana todos los recursos del mundo, se hace multimillonario y tiene todas las cosas de este mundo,
Pero si pierde su alma, al mismo tiempo, en Mateo 22:37 dice que al Señor hay que amarlo con toda el alma, con toda la mente y con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Hay que amar al Señor. Entonces, el alma en un sentido tiene que ver con la voluntad, con la mente, con las emociones. Y al Señor le importa mucho y es muy importante y relevante para nuestra fe en el sentido de que hay que limpiar el alma, limpiar aquellas motivaciones egoístas, altivas, que rayan a veces en acciones que no son edificantes ni constructivas para la fe, para el matrimonio, para los hijos, sino también para la iglesia y la comunidad donde el Señor nos ha colocado. Y en tercer lugar, la santificación también tiene que ver con el cuerpo. La palabra griega para cuerpo es soma y se refiere a la parte material del hombre que también es creación de Dios. La Sagrada Escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En ningún momento, como creyentes, vamos a aceptar la teoría, ojo, estoy diciendo la teoría de la evolución, que plantea que el hombre es un animal más y que cada día está evolucionando, está creciendo, está perfeccionándose. Pero mis queridos amigos, seamos objetivos. En el contexto actual que estamos viviendo, de guerras, hambres, envidias, pleitos, asesinatos, inmoralidad, todas estas cosas revelan qué es lo que es el hombre en el fondo, qué es lo que hay en el alma del hombre, qué es lo que hay en el espíritu de las personas, donde muchos de ellos a veces son personas carnales, que su alma la tienen contaminada y tienen un espíritu, y por qué no decirlo, también hay algunas personas que son guiadas por demonios, porque donde quiera que van, destruyen, arruinan, dividen y causan tensión. Pero la voluntad del Señor, el deseo del Señor es que nos santifiquemos, es que limpiemos nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos y limpiemos nuestro espíritu, que es la parte inmaterial que tenemos nosotros. Pero cada persona tiene un espíritu valioso para Dios, porque la salvación no solamente es del cuerpo, sino también es del alma y del espíritu. Cuando una persona muere, deja esta vida, su cuerpo va a quedar enterrado en un lugar determinado y su espíritu va con el Señor, el alma va con el Señor. Esa persona, esa identidad va con el Señor, pero si no está en Cristo, si no ha conocido al Señor, si ha sido un rebelde, un idólatra, un inmoral, tendrá que enfrentar el juicio de Dios. Y Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se salve. La voluntad de Dios es que cada día nos volvamos al Señor y podamos encontrar en Jesús nuestra salvación. Bendito sea Dios. Al mismo tiempo, hay varios pasajes que hablan sobre el cuerpo. Dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada del Espíritu. También el cuerpo no tiene que ser objeto de inmoralidad. La fornicación, el adulterio, el sexo fuera del matrimonio, las relaciones inmorales, la forma como miramos, la forma como escuchamos aquellas cosas que a veces no son gratas, aquellas cosas que vemos. El Señor Jesús dijo, lámpara es del cuerpo, el ojo. Así que si tu ojo es maligno, dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es muy importante que miremos con limpieza, con integridad, y si alguna cosa tiende a desviarnos de lo que el Señor quiere que veamos, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor y renunciar a aquellas cosas. Por ejemplo, ver películas violentas, inmorales, agresivas, películas que a veces o series que no edifican, que solo destruyen nuestra vida. Para terminar, el cuerpo, el espíritu y el alma del creyente son del Señor. Y en este sentido,
La santidad es un mandato divino y no hay otra opción, porque Hebreos 12:14, el Espíritu Santo guiando a este escritor canónico, dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que orar al Señor, buscar al Señor, y el Espíritu Santo nos limpiará, nos santificará y sacará todo aquello que no es grato, todo aquello de nuestro corazón que no edifica, que no restaura, que no hace el bien, para que así seamos creyentes, discípulos, seguidores del Señor, incondicionales, y podamos hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque en la medida que somos santos, que es lo que Dios desea, limpios de mente, corazón y espíritu, vamos a agradar al Señor. Y como hemos dicho, y dicen las Escrituras, sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Oremos. Querido Señor, te bendecimos por tu palabra. Siempre a través de tu palabra vamos a encontrar riqueza, luz, verdad, enseñanza, formación, transformación y cada día conocerte mejor a ti para ser como tú, Señor. Nos falta mucho, pero oramos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos santifiques, nos limpies de toda contaminación de carne, de cuerpo y de espíritu. Tú tienes todo poder para hacerlo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ser santos en toda nuestra manera de pensar y de vivir, Señor. Y bendícenos con tu ayuda y tu bendición. Siempre la necesitamos. Por Jesucristo nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga.